Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Hermanas, hermanos, antes de iniciar la celebración, quisiera pedirles de favor que ocupáramos un máximo de 2 personas en cada banca, y si fueran tan amables, que se coloquen en las orillas de las bancas, para que así conservemos la sana distancia y en cualquier inspección se lleven un buen ejemplo de nuestra comunidad. 2 personas por banca, 2 personas. Y ocupen por favor las orillas de las bancas. Hermanas, hermanos, vamos a celebrar esta Eucaristía. Es nuestra Eucaristía ya del día domingo. Queremos ofrecerla por nuestros difuntos, nuestros enfermos y demás necesidades. En esta celebración recordamos a Pedro Pablo Ramírez Gutiérrez, María Luisa Elías, Rafaelita Aguilar, José Manuel Rodríguez Flores, José Adolfo Hernández Pérez, Bernardino Gómez Olivares, Soledad López, María Cruz y Flor de María Constantino López, María de Lourdes Flores Trinidad, Margarita Ochoa Montes de Oca, al 9º mes, Maribel Avendaño, al 9º mes, Verónica López, al 9º mes, Georgina Isaac Montes de Oca, Andrea López, Ricardo y Ernesto Gutiérrez, Cleotilde Montes de Oca, Rafaela Robles, Estela Romero González, Guadalupe Mier Flores en su 2º aniversario, Carmen Mier Flores al 3er mes, Ernesto Martínez Alvarado, Antonia Peñafort Castañeda, María Rafaela González Pineda al 9º mes, Marco Antonio Flores González al 9º mes, el padre Leonel Garduño Contreras al 9º mes, el padre Rafael Álvarez Hernández, el padre Carlos Ismael Ramos Medina, María del Carmen García González, José Jauregui Lomelí, Estela Romero González, Antonio Mondragón Piña en su 39 aniversario, Ricardo Piña en su 39 aniversario, Ignacio Mondragón Piña, María Luisa Flores González, Ignacio y Juan Enrique Mondragón Flores, María del Carmen Ruiz, al 11º mes, Elpidia Hernández Sánchez, Salimar Salazar Hernández, José Guadalupe y José Patricio Mondragón Ruiz, Josefina Ruiz Trejo, María Montserrat Ocaña Mondragón, Mercedes Rivero Soto, Sara Vargas Hernández, Eulogio Rebolledo Capistrán, Deyanira Barragán Méndez, Julio Pellicier, Abel Palma Reyes, Amalia Navarro Quirós, Miguel Graciela y Aurora Sánchez Ruiz, Sergio Cárdenas Oscoy y todas las ánimas del purgatorio. Pedimos por la salud y pronta recuperación de María Guadalupe Paredes, Miguel Ángel Garduño Contreras, Juan José Hernández Ayala, Gabriela Campos Rendón. Damos gracias a Dios por la salud obtenida de parte de la familia Reyes Aguilar, por las necesidades espirituales y materiales de la familia Reyes Ortega, por la sanación y liberación de Gilberto y Mauricio Morales Mondragón, Javier Cecilia, Luz Victoria, Francisco Javier y Laura Patricia Mondragón Ruiz, Alejandro Santiago Aguilar, Anita, José Próspero y Rosa. Por la salud y pronta recuperación de Alfonso Bernardo Malpica Cárdenas, pedimos a San Ramón Onato por las necesidades del ingeniero Alfonso Malpica Barbera,
Damos gracias a Dios por el cumpleaños de Mauro Hernández Cid y de Raúl Mondragón Flores. Felicidades a quienes cumplen años. Encomendamos también a nuestros enfermos, María José Velázquez Leiva, María del Carmen Velázquez Alcántara, Alfonso Miranda Sánchez, Willy Ortega y María Guadalupe de la Paz Méndez Luna y Víctor Jarillo Martínez. Encomendamos a todos los que se enfermaron de COVID y a quienes cuidan de ellos en la familia o en los centros de salud. Pedimos por las personas que buscan un empleo para que Dios se los conceda. Y ahora nos ponemos en la presencia de Dios. Vamos a reconocer nuestros pecados y vamos a pedirle que nos dé su perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
glorioso y eterno, que en la superabundancia de tu amor sobrepasas los méritos y aún los deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia, para que libres nuestra conciencia de toda inquietud y nos concedas aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Del libro del Génesis. En aquel día dijo el Señor Dios: no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle a alguien como él, para que lo ayude. Entonces el Señor Dios formó de la tierra todas las bestias del campo y todos los pájaros del cielo, y los llevó ante Adán para que les pusiera nombre, y así todo ser viviente tuviera el nombre puesto por Adán. Así pues, Adán les puso nombre a todos los animales domésticos, a los pájaros del cielo y a las bestias del campo. Pero no hubo ningún ser semejante a Adán para ayudarlo. Entonces el Señor Dios hizo caer al hombre en un profundo sueño, y mientras dormía le sacó una costilla y cerró la carne sobre el lugar vacío. Y de la costilla que le había sacado al hombre, Dios formó una mujer. Se la llevó al hombre y éste exclamó: Esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer, porque ha sido formada del hombre. Por eso el hombre abandonará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos, comerá del fruto de su trabajo, será dichoso, le irá bien. Dichoso el que teme al Señor. Su mujer como vid fecunda en medio de su casa, sus hijos como renuevos de olivo alrededor de su mesa. Dichoso el que teme al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichoso el que teme al Señor. De la carta a los Hebreos. Hermanos, es verdad que ahora todavía no vemos el universo entero sometido al hombre, pero sí vemos ya al que por un momento Dios hizo inferior a los ángeles, a Jesús, que por haber sufrido la muerte está coronado de gloria y honor. Así, por la gracia de Dios, la muerte que él sufrió redunda en bien de todos. En efecto, el Creador y Señor de todas las cosas quiere que todos sus hijos tengan parte de su gloria. Por eso convenía que Dios consumara en la perfección
mediante el sufrimiento a Jesucristo, autor y guía de nuestra salvación. El santificador y los santificados tienen la misma condición humana, por eso no se avergüenza de llamar hermanos a los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De pie. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron, para ponerlo a prueba, ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él les respondió, ¿qué cosa les prescribió Moisés? Ellos contestaron, Moisés nos permitió divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo, Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio, al crearlos, Dios los había hecho hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y serán los dos una sola carne. Por eso lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo, si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Después de esto la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de impedirlo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo, dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Después tomó en brazos a los niños y los bendijo imponiéndoles las manos. Palabra del Señor.
Pueden sentarse. Hermanas, hermanos, hemos leído unos pasajes de la Biblia en donde encontramos aspectos fundamentales de la vida cristiana, del modo como nosotros entendemos a Dios y como entendemos la vida humana. En el capítulo 10 de San Marcos, que comenzamos a leer, Jesús deja Galilea y se pone en viaje rumbo a Jerusalén, y durante el camino instruye a sus discípulos. La vida cristiana es una vida en camino, una vida en la historia. No es algo decidido de una vez para siempre y que cuando toma una forma se queda y se coagula en esa forma. Vamos caminando en la vida, todos, queriendo o no queriendo, vamos caminando y vamos cambiando. Y Jesús entonces nos instruye para vivir adecuadamente ese camino en presencia de Dios. El evangelista ha escogido unos episodios que están casi todos relacionados con la vida en familia, cómo los discípulos de Jesús han de vivir en la familia. En aquella época, la familia tenía 4 elementos. 3 eran relaciones humanas: relación esposo, esposa, padres e hijos, patrón y siervo. 3 relaciones. Y el 4º elemento eran los recursos económicos. En todo ese mundo que en ese tiempo estaba bajo el Imperio Romano y que eran todas las naciones alrededor del mar Mediterráneo, compartían una cultura patriarcal. El patriarca era el jefe de la familia. Se le llama pater familias en latín. Y como tal, era el esposo dueño de la esposa, el padre dueño de los hijos, el patrón dueño de los esclavos, con relaciones de propiedad, relaciones de pertenencia. Con frecuencia todavía se escucha la expresión mi esposa, mis hijos, mis peones, mis trabajadores. Y en algunos documentos legales, cuando se casa la esposa, dice fulana Hernández de Gutiérrez, para indicar la pertenencia. Como ustedes ven, esa es una cultura patriarcal, con relaciones de jerarquía y relaciones obviamente de dominación. El esposo más importante y dominador de la esposa, dominador de los hijos y dominador de los esclavos. El Evangelio de Jesús contradice esa manera de entender la familia humana. El día de hoy vemos nosotros cómo Jesús nos enseña sobre la relación esposo-esposa y sobre los niños. En la cultura patriarcal, como lo sabían perfectamente los escribas y los fariseos, en esa familia y sobre todo en el mundo judío, el esposo en cualquier momento podía repudiar, o sea, rechazar a la esposa
y regresarla a sus padres o a donde ella quisiera. Así lo manda Moisés y está escrito. Basta con que se redacte un acta y con eso el esposo tiene todas las prerrogativas de repudiar, de separarse, de abandonar, de sacar de su casa a la esposa. Esto indudablemente producía tragedias enormes, porque no es que la esposa se fuera con los hijos son del papá. No es que la esposa se llevara alguno de los bienes son del pater familias. O sea que la mujer quedaba completamente desprotegida. Hermanas y hermanos, eso Jesús no lo permite. Y por eso, en lugar de apoyarse en las leyes que dio Moisés en el Sinaí, cuando el pueblo ya había salido de Egipto y caminaba hacia la tierra, se encontró con Dios en el Sinaí y allí Moisés dio las leyes de Dios. Y entre esas leyes está la ley del repudio. ¿Cómo respondió Jesús a esa tremenda pregunta comprometedora? Jesús se va a los orígenes, creación, y por eso cita el capítulo 1 y el capítulo 2 del libro del Génesis. En el capítulo 1 toma aquello que Dios los creó, varón y mujer, a la par, nadie más y nadie menos. Los dos son imagen de Dios. No es que el varón sea imagen de Dios, no, los dos juntos. Varón y mujer los creó, a imagen de Dios los creó y los bendijo a los dos. Jesús alude a ese pasaje del primer relato de la creación en el capítulo 1 y luego lo completa con otro breve pasaje tomado del capítulo 2, que ahora tenemos como primera lectura. La primera lectura es del Génesis, capítulo 2. Y entonces ahí se recuerda como en el jardín del Edén que Adán cultivaba y constató Dios que estaba solo. Entonces dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y le hace una compañera y le entrega a esa compañera. Y lo interesante, el versículo que acabamos de escuchar, el párrafo final de la primera lectura que Jesús cita, por eso el hombre abandonará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Esto alude al pasado, el matrimonio, al presente y también al futuro. Tienen una familia de origen y cada quien tiene que salir de la familia de origen, emanciparse de la familia de origen. Y eso se tiene que hacer y poco a poco, pero hay que lograrlo, porque si no se logra, es muy posible que uno o la otra siempre vean en su compañero o en su compañera una figura del papá o de la mamá. Y no crecen, no se hacen adultos. Hay que dejar la familia de origen. Y luego, el futuro es que sean los dos una sola carne, una sola cosa, un solo proyecto de vida. Pero en la unión se unirá a su mujer. Unidos. Esa unión se hace precisamente por el amor. Se deja la familia de origen
se unen por el amor que se tienen para ir construyendo un solo proyecto de vida, una sola cosa. ¿Qué enseñanza saca Jesús? Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Hermanas y hermanos, y de esta manera Jesús defiende la dignidad de la mujer, evita que la mujer sea tratada como un mueble que mientras sirve se le tiene en casa y cuando ya no sirve se le desecha, que desgraciadamente así se hacía y todavía más desgracia se sigue haciendo. Relaciones humanas de uso, usar y tirar. Las hijas y los hijos de Dios no son cosas desechables para usar y tirar. Jesús entonces pone al varón y a la mujer en una misma condición, en un plano de igualdad, nadie más y nadie menos. Y todavía nos dice el Evangelio que en una enseñanza particular a los discípulos, ya en privado, profundizando las cosas, establece algo exigente. El que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y para ver que están a la par, si la mujer repudia al varón y se casa con otro, comete adulterio contra el primero. Hermanas y hermanos, mutua pertenencia, igual dignidad, iguales responsabilidades y a la par en los derechos. Grande novedad en aquella cultura. Buena noticia en aquella cultura para las mujeres. Buena noticia también en nuestra época, para todos. ¿Cómo necesitamos matrimonios estables? ¿Cómo las niñas y los niños necesitan un hogar estable, donde haya la certeza de que papá y mamá no se van cada uno por su lado y hay un abandono y una ruptura que le parte el alma a las criaturas? Hermanas y hermanos, pidámosle a Dios que en todos les dé una grande generosidad, que cuando se quiere construir un matrimonio y formar una familia, se haga con mucha responsabilidad, con un compromiso humano, con sentido de humanidad, preocupados también por los hijos que nacen de la unión. Hay que pedirle a Dios por los matrimonios. Vivimos una época de crisis cultural. Nuestros matrimonios se desbalagan de uno por un lado y otro para el otro. ¿Qué vamos a hacer, hermanas y hermanos? No vamos a condenar a los que se separaron. No los vamos a fulminar con rayos del cielo. Sufren demasiado. No vamos a añadir más sufrimiento. El magisterio del Papa Francisco nos dice que hay que escuchar, hay que acoger, hay que recibir, escucharles, discernir su situación y reconstruir lo que se pueda. A veces hay hilachos de familia, a ver qué cosas se pueden tejer. Hermanas y hermanos, las hijas y los hijos de Dios no son desechables. Si se lastimaron y se ofendieron, hermanas y hermanos, a ver cómo se les puede ayudar. Y ojalá también no nos hagamos cómplices de uniones irresponsables. Alguien que irresponsablemente está formando una familia, hay que advertírselo. Si luego llega todo herido, todo lastimado, herida, lastimada, ofendida, maltratada, ¿qué puede hacer un papá y una mamá con grande misericordia? Pues acoger a estas personas heridas. Hay que hacerlo con generosidad. Eso nos insiste mucho el Papa Francisco.
Siguiente parte del Evangelio, la cuestión de los niños. Eran despreciados. Los discípulos muestran esa mentalidad, se acercan a Jesús y los corren. No cuentan. Ni las mujeres ni los niños contaban. Contaba el patriarca. Y Jesús, severa amonestación a los discípulos por ese desprecio. ¿Cómo despreciar a las hijas y a los hijos de Dios cuando son pequeñitos, frágiles y vulnerables? Por eso Jesús los recibía y les dedicaba tiempo y se entretenía con ellos. El tiempo del Mesías es también un tiempo para los niños. Y luego, después de defenderlos, nos los muestra como los protagonistas, los verdaderos sujetos del reino de Dios. De los que son como ellos es el reino de Dios. Los niños limpios de corazón, los que confían en papá y mamá, nos enseñan a confiar en Dios, nos enseñan a tener limpieza de corazón. Y entonces todos tenemos que hacernos como los niños. Si no nos hacemos como los niños, hermanas y hermanos, no entraremos al reino de Dios. Y en el fondo se acaba la figura del patriarca frente a los niños. Porque papá, mamá y todos tenemos que hacernos como los niños, niños delante de Dios, limpios de corazón delante de Dios. Eso es lo que quiere Jesús. Y después tomaba en sus brazos a los niños y los bendecía poniéndole las manos sobre sus cabezas. Que las niñas y los niños sientan la bendición de Dios. Eso es lo que hacía Jesús, hacerle sentir a los niños la bendición de Dios. Ojalá y todos nosotros, papás, mamás, maestros, vecinos, les hagamos sentir a las niñas y a los niños de nuestras familias y de la comunidad la bendición de Dios, el amor de nuestro Padre del cielo. Esa es la novedad que nos trae Jesús para nuestras familias. Hay que creerle a su mensaje y ponerlo en práctica. Ave María Purísima. Creo en un solo Dios, todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado con María, de la misma naturaleza del Padre, porque todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo, encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a los muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Elevemos nuestras plegarias a Dios después de cada petición. Digamos: te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos, para que la Iglesia, mediante la santidad de sus fieles y el celo de sus ministros, anuncie a todos los hombres y realice en todos los pueblos la salvación de Dios. Oremos. Te rogamos, óyenos. Para que cada bautizado participe en la evangelización y esté disponible para la misión a través de un testimonio de vida que tenga el sabor del Evangelio. Oremos. Te rogamos, óyenos. Para que el Señor ayude a los gobernantes a fin de que se logre en todas las naciones la paz, el desarrollo, el progreso y la libertad religiosa. Oremos.
Te rogamos, óyenos. Para que las naciones que sufren a causa de las guerras y la inseguridad vean alejarse de sus pueblos las crueldades, la violencia, la destrucción y las lágrimas. Oremos. Te rogamos, óyenos. Para que el Señor ilumine los ojos de nuestro corazón, a fin de que sepamos descubrir la esperanza de gloria a la que nos ha llamado. Oremos. Te rogamos, óyenos. Todo esto te lo pedimos, Padre, por Cristo nuestro Señor. Pueden sentarse. Oren, hermanas y hermanos, para que este sacramento de ustedes y mío, que sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Alabanza y gloria de su nombre, a todo nuestro bien y a toda su santa iglesia. Amén. Acepta, Señor, el sacrificio que tú mismo nos mandaste ofrecer, y por estos sagrados misterios que celebramos, en cumplimiento de nuestro servicio, dígnate llevar a cabo en nosotros la santificación que proviene de tu redención. Por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado, por el que es tu palabra hiciste todas las cosas, tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo, y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Por eso, unidos a los bienaventurados, elevamos un himno a tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente afrontada como pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, cuando terminaron de cenar, tomó una copa llena de vino. Dándote gracias de nuevo, la pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia que va peregrinando en esta historia, de nuestros hermanos el obispo de Roma, el Papa Francisco, de Adolfo Miguel, obispo de nuestra diócesis de Azcapotzalco, y de todos los que en ella formamos parte de tu pueblo. A todos llévanos a la práctica de la caridad. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron con la esperanza de resucitar. Pedro Pablo Ramírez, María Luisa Elías, Rafaelita Aguilar, José Manuel Rodríguez, José Adolfo Hernández, Bernardino Gómez, Soledad López, María Cruz y Flor de María Constantino, María de Lourdes Flores, Margarita Ochoa, Maribela Bendaño, Verónica López, Georgina Isaac Montes de Oca, Andrés López, Ricardo y Ernesto Gutiérrez, Cleotilde Montes de Oca, Rafaela Robles, Estela Romero, Guadalupe Mier, Carmen Mier, Ernesto Martínez Alvarado, Antonia Peñafor, María Rafaela González, Marco Antonio Flores, el padre Leonel Garduño, el padre Rafael Álvarez, el padre Carlos Ismael Ramos, María del Carmen García, José Jauregui, Estela Romero González, Antonio Mondragón, Ricardo Piña, Ignacio Mondragón, María Luisa Flores, Ignacio y Juan Enrique Mondragón, María del Carmen Ruiz, Elpidia Hernández, Salimar Salazar, José Guadalupe y José Patricio Mondragón, Josefina Ruiz, María Montserrat Ocaña, Mercedes Rivero, Sara Vargas, Eulogio Rebolledo, Deyanira Barragán, Julio Pellicier, Abel Palma, Amalia Navarro, Miguel Graciela y Aurora Sánchez, Sergio Cárdenas y todas las ánimas del purgatorio. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de tu Hijo Jesucristo, que compartan también con Él la gloria de los resucitados. Ten misericordia de todos nosotros para que con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, los profetas, los mártires y todos aquellos que vivieron amando a su prójimo a través de los tiempos, que merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hermanas, hermanos, al Dios de nuestra esperanza, que por medio de su Hijo Jesús nos anunció el Evangelio de la dignidad humana, a Él le decimos con fe: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos paz y justicia en nuestros días,
que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo lo que nos perturba, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe y la esperanza de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor Jesús esté con todos ustedes. Dense un saludo fraterno de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Quienes van a comulgar hagan una fila por el pasillo del centro, los demás pueden sentarse. Bueno es el Señor con los que en Él confían, con aquellos que lo buscan.
Oremos, nos ponemos de pie. Dios omnipotente, saciados con este alimento y bebidas celestiales, concédenos ser transformados en aquel a quien hemos recibido en este sacramento. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que descienda sobre todos ustedes. Hermanas, hermanos, nos hemos alimentado con el pan de la palabra de Dios, con el alimento de la Eucaristía. Nuestra celebración ha terminado, podemos irnos en paz. Que Dios les dé una buena